Calígula, tirano o víctima de la historia. En este especial de Citas Eternas tendremos una fascinante exploración de uno de los personajes más controvertidos y enigmáticos de la historia romana, Calígula. En este video, vamos a sumergirnos en las profundidades de las crónicas y relatos que han moldeado nuestra visión de este emperador. Sabemos de la brutalidad del Imperio Romano, pero las crónicas sobre el sadismo de Calígula rompen con toda la locura anterior. Es cierto que Calígula fue caprichoso, despiadado, y quebró prácticamente la economía del imperio con sus proyectos exagerados. Pero, ¿todo lo demás es cierto? Desde su ascenso al poder hasta su brutal asesinato, Calígula ha sido retratado como un tirano sádico, un loco peligroso y un demente obsesionado con su propia divinidad. Pero, ¿cuánto de esto es verdad? ¿Podría ser que Calígula haya sido más víctima de la propaganda que un monstruo real? Vamos a descubrirlo. Antes de ser emperador, pocas vidas han experimentado altibajos tan extremos en solo 25 años como la de Calígula. Hijo menor de Germánico, una figura ascendente de la dinastía imperial, Calígula nació en el seno de una familia venerada que combinaba la realeza con el estatus de celebridad. Como el más joven de esta familia, Calígula era el consentido. Los soldados le dieron el apodo de Calígula, que significa botitas, porque su padre lo mostraba vestido como un pequeño legionario. Sin embargo, Calígula rechazó este apodo en la adultez, prefiriendo su nombre real, Cayo Julio César, en honor a su famoso antepasado. La infancia idílica de Calígula terminó abruptamente cuando su padre cayó enfermo y murió en Siria, convencido hasta el final de que había sido envenenado. Roma entera lloró su muerte, pero el emperador Tiberio no estuvo presente, lo que resaltaba las tensiones políticas. El ambicioso Sejano, mano derecha de Tiberio, veía a la familia de Germánico como una amenaza. Tras la muerte de Livia, madre de Tiberio, en el año 29 después de Cristo, la situación se volvió crítica. La madre de Calígula y sus dos hermanos mayores fueron arrestados. La madre fue brutalmente golpeada y murió poco después en el exilio, mientras que su hermano Druso murió de hambre en prisión. Antes de que Sejano pudiera actuar contra Calígula, fue ejecutado por traición. Tiberio, reconociendo a Calígula como el último sobreviviente de la familia de Germánico, lo nombró heredero y lo convocó a Capri. Los siguientes 6 años fueron de gran tensión para Calígula, vigilado constantemente en busca de cualquier señal de deslealtad. Cada noche, Calígula se acostaba temiendo ser ejecutado al amanecer. Incluso cuando Tiberio agonizaba, la vida de Calígula dependía de que no se designara a otro heredero. Finalmente, cuando Tiberio murió, Calígula pasó de ser casi un rehén a convertirse en el amo de Roma. Su regreso a la ciudad fue celebrado, pero el estrés acumulado le provocó un colapso nervioso, dejándolo postrado mientras toda Roma oraba por su recuperación. El contexto de su reinado. Comencemos por entender el contexto en el que Calígula llegó al poder. Roma, en aquellos tiempos, era un imperio donde la brutalidad y el poder absoluto eran moneda corriente. Sin embargo, las historias que circulan sobre Calígula parecen llevar esta brutalidad a otro nivel, presentándolo como un emperador fuera de control. No obstante, hay algo que debemos tener en cuenta: casi todos los relatos sobre su vida fueron escritos mucho después de su muerte. Y según los historiadores modernos, están plagados de errores, malas interpretaciones y exageraciones, lo que hace difícil distinguir la realidad de la ficción. Es esencial recordar que la historia, tal como la conocemos, muchas veces ha sido escrita por los vencedores. Y en el caso de Calígula, aquellos que lo sucedieron y aquellos que lo detestaban pudieron haber distorsionado o exagerado sus acciones para justificar su derrocamiento. Calígula y sus proyectos extravagantes. Uno de los aspectos más notorios de su reinado fue su tendencia a dilapidar las arcas del imperio en proyectos extravagantes y monumentos a su propia vanidad. Una de las anécdotas más conocidas es la construcción de un puente flotante en la bahía de Nápoles, hecho de barcos, simplemente para poder galopar de un lado a otro durante días. También se dice que ordenó construir un puente entre el Monte Palatino y la colina Capitolina en Roma. Sin embargo, la falta de restos arqueológicos ha llevado a algunos historiadores a cuestionar la veracidad de esta historia. La guerra contra el mar y otras excentricidades. Otra historia famosa es la de su supuesta guerra contra el mar. Se dice que, mientras planeaba la conquista de las Islas Británicas, llevó a sus tropas hasta la costa de la Galia y les ordenó llenar sus cascos con conchas marinas como botín de guerra. Este acto, que podría parecer una locura, quizás no sea más que un error de traducción o una mala interpretación. Según la leyenda, Calígula declaró la guerra al dios Neptuno y ordenó a sus soldados azotar las olas. Aunque suene absurdo, ¿podría ser que estas historias hayan sido amplificadas para ridiculizarlo y desprestigiar su memoria?
Es difícil saberlo con certeza, pero es evidente que, como muchos otros emperadores, Calígula fue objeto de mitos y leyendas que distorsionan la realidad. La obsesión con la divinidad. Calígula no solo era extravagante en sus construcciones y campañas militares, sino que también tenía una obsesión con ser venerado como un dios. Según el historiador Suetonio, extendió su palacio hasta el foro y convirtió el santuario de Castor y Pollux en su vestíbulo personal, colocándose entre estos hermanos divinos para ser adorado por todos los visitantes. Durante años, los historiadores creyeron que esta afirmación era simplemente una leyenda. Sin embargo, en 2003, se descubrieron estructuras arqueológicas en el foro que apoyan la veracidad de esta historia. No era raro que los emperadores romanos esperasen ser elevados al estatus de dioses después de muertos. Calígula no quería esperar, así que se infiltró, directamente, en el Olimpo romano. Este hallazgo muestra que, aunque algunas historias sobre Calígula puedan parecer exageradas o ficticias, también pueden contener elementos de verdad que han sido corroborados con el tiempo. Las relaciones con Drusila y la deificación de Drusila. Otro aspecto que se ha utilizado para desacreditar a Calígula son las acusaciones de relaciones prohibidas, especialmente con su hermana Drusila, quien, según algunos relatos, era su favorita. Es indudable que su relación era estrecha, y que ella tenía un gran poder de influencia en su hermano. Pero no está claro que fuesen compañeros de cama. Aunque no hay pruebas concluyentes de que mantuvieran una relación íntima, muchos historiadores posteriores dieron por cierto este rumor, retratando a Drusila como poco más que una mujer de la calle. Lo que sí es indudable es que, tras la muerte de Drusila, Calígula quedó devastado, al punto de deificarla como la primera mujer romana en recibir tal honor. Estas historias podrían haber sido exageraciones creadas por los enemigos de Calígula para desacreditarlo aún más. Sin embargo, la deificación de Drusila nos da una idea del profundo impacto emocional que su muerte tuvo en él. El adorado caballo Incitatus. Quizás una de las historias más conocidas es la de Incitatus, el adorado caballo de Calígula. Suetonio relata que Calígula mimaba a su caballo con lujos extravagantes, como un collar de piedras preciosas, mantas púrpuras y un establo de mármol y marfil. Incluso se dice que planeaba nombrarlo cónsul. Historiadores posteriores dejaron la prudencia de lado y aseguraron que los rumores eran ciertos y que si Incitatus no llegó a cónsul fue porque Calígula murió antes de lo que esperaba. Como sabemos, toda esta historia proviene de Suetonio. Cuando incluso él usa las palabras se dice hay que ser muy cauteloso. En realidad, no lo hizo. Sin embargo, los historiadores sugieren que esto podría haber sido simplemente una broma pública del emperador, un comentario satírico que fue tomado en serio por la propaganda del Senado. Es posible que Calígula, con su sentido del humor cruel, estuviera burlándose de la incompetencia del Senado, sugiriendo que incluso su caballo sería un mejor cónsul que los actuales titulares. Esto nos da una visión diferente de su carácter, no tanto como un loco, sino como un hombre que usaba el sarcasmo para subvertir las expectativas. La imagen de Calígula y sus complejos. Calígula también era conocido por su vanidad y su preocupación por su imagen. Se dice que prohibió a sus súbditos mencionar la palabra cabra en su presencia debido a su abundante vello corporal, y que castigaba a quienes se atrevían a mirarle directamente la calva. Además, se sabe que practicaba expresiones terroríficas frente al espejo para acentuar su fealdad. Casio relata que Calígula vestía de manera tan extravagante que casi parecía un disfraz, intentando parecer cualquier cosa excepto un ser humano y un emperador. Estas historias reflejan a un hombre profundamente inseguro y acomplejado, que intentaba ocultar sus defectos físicos detrás de una máscara de poder y terror. El colapso psicológico y su lucha por el poder. Tras la muerte de Tiberio, Calígula ascendió al poder de la noche a la mañana, pasando de ser un rehén a ser el amo de Roma. Sin embargo, este cambio radical le pasó factura. Sufrió un colapso nervioso que lo dejó postrado en cama, y cuando se recuperó, muchos lo describieron como un loco. Pero, ¿fue realmente locura o simplemente una reacción extrema al estrés postraumático? Calígula se dio cuenta de que Roma podía funcionar sin él, lo que le llevó a intentar asegurarse de que su poder fuera indispensable. Pero su estrategia de confrontación directa con el Senado fue un error fatal. Al declararse Dios, algo inaudito en Roma, se enfrentó a un Senado que estaba dispuesto a usar cualquier medio para derrotarlo. La propaganda del Senado en contra de Calígula. El Senado, al igual que hoy en día, tenía sus propias armas de propaganda. Calígula fue víctima de una campaña de difamación que exageró sus acciones y distorsionó la realidad. Su autoproclamación como Dios fue vista como una locura, y cada acción suya, por inofensiva que fuera, fue reinterpretada como un signo de su demencia.
Su relación amorosa con su esposa y su cariño por su hija fueron tergiversados para alimentar la imagen de un monstruo. En este contexto, es fácil ver cómo Calígula pudo haber sido injuriado injustamente y cómo su verdadero legado fue moldeado más por la pluma de sus enemigos que por sus propias acciones. Conclusión: Calígula, víctima o villano. Al final, la historia de Calígula es una advertencia sobre los peligros de la propaganda y la manipulación de la historia. Aunque sin duda cometió errores y tuvo una personalidad difícil, es probable que muchas de las historias que conocemos sobre él hayan sido exageradas o inventadas por sus enemigos para justificar su asesinato. Las fuentes antiguas retratan a un Calígula como un megalómano, un tirano cruel que disfrutaba del sufrimiento humano y que todos le pertenecían. Incluso hay historias en el que humillaba a sus senadores obligándoles a correr delante de su carro como si fuesen caballos. Todo esto fue escrito por sus enemigos y forma parte de su leyenda, pero no es del todo fiable, aunque lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Calígula era un hombre al que había que temer. Una de sus frases favoritas era: "Recuerda que tengo el derecho de hacerle lo que quiera a quien quiera". La mayor parte de lo que creemos saber sobre Calígula proviene de relatos, tanto antiguos como modernos, basados en la imaginación altamente activa de los autores, más que en registros históricos. Calígula fue un hombre que vivió en un mundo brutal y despiadado, y aunque se le recuerde como un tirano loco, quizás sea más justo verlo como una víctima de las circunstancias y de la historia que se escribió en su contra. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Calígula. Esperamos que este video te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este emperador romano. Si te gustó el video, danos un like. No olvides de suscribirte a tu canal. Citas Eternas, a tu canal. Citas Eternas.